Capítulo 14. Comidas y sobras. De repente siento que el cansancio se apodera de mí. Incluso me siento derrotada. Mi padre todavía me mira como si esperara que su hija, por lo general incoherente, pronunciara más palabras. Eso, o no me cree, por lo que realmente no puedo culparlo. Ya ni siquiera me creo yo misma. Tararea para sí mismo moviendo cosas alrededor de su escritorio para mirarlas. Vaya amistad que tienen entonces, teniendo pijamadas y todo. Finalmente dice con un tono que conozco muy bien de sus tiempos pasados de sobreprotección. Suspiro con cansancio. Papá, levanta una mano. Amiga no, está bien. Hace una pausa dándome una mirada y señalándome. Será mejor que sea buena. Me burlo de querer decir que lo es, pero dudo. Y pienso. Bueno, ¿ella es buena para mí? El teléfono en el escritorio de mi papá suena antes de que pueda decidirme, y él contesta. Lo veo meterse en su trabajo y no sé cómo reuniré las fuerzas para hacer lo mismo. Me siento tan agotada y pesada. Tal vez mi padre me ha metido demasiados pensamientos en la cabeza para que los pueda manejar. O tal vez han estado allí todo el tiempo y simplemente me he negado a reconocerlos. Manera de empezar un día, ¿verdad? Bajo la cabeza sintiéndome abrumada con todo antes de ponerme de pie. Buena charla, papá, digo humildemente saliendo de su oficina, cerrando la puerta atrás de mí. Me apoyo contra la puerta en profundo pensamiento. Tal vez debería empezar a reconocer algunas cosas. Pero para mí, pensar en absoluto se siente como dejar un gran espacio en blanco en mi mente. No es hasta que mi teléfono comienza a sonar que me alejo de la puerta. ¿Yuki? Adivina quién está un poco más perdonada a partir de esta llamada telefónica. Bueno, dependiendo de tu respuesta. ¿Desde cuándo llamas tan temprano? Digo en lugar de responder. Camino lentamente por el pasillo sin querer ir a mi escritorio o a cualquier lugar donde tenga que lidiar con el trabajo y la gente. ¿Y de qué estás hablando? Wow, suena un poco menos entusiasta, por favor. Dejo de caminar y cierro los ojos con fuerza. Lo siento, es solo que no estoy del mejor humor en este momento. ¿Qué pasa? ¿Ingesta insuficiente de azúcar? Vale. ¿Recuerdas la pasantía que obtuve hace un tiempo? Bueno, esta científica loca ha estado usando su laboratorio para algunas cosas un poco peligrosas y creó una sustancia ligeramente intrigante que ayuda a que los órganos internos vuelvan a crecer a una capacidad saludable. Eso suena complicado y espeluznantemente asombroso. Lo suficientemente asombroso como para ser nominada a un premio de la Fundación Nacional de las Ciencias. ¡Guau! Yuki, felicidades. Eso suena grande. Lo es. Sin embargo, mi oferta es que si quieres acompañarnos a mí y a Kate a la ceremonia. Tengo 3 espacios más para llenar y mis padres obviamente no están incluidos. Así que esto te deja a ti. Me sentiría honrada. Envíame la hora y la fecha más tarde para que pueda programarlo. Perfecto. Gracias, Mom. Realmente significa mucho. Realmente no tengo una línea de amigos esperando una invitación para que pueda llenar los 2 últimos lugares. Y solo asegúrate de que no sea ya. Ella me intimida demasiado. Me río. Ya no es intimidante. La última vez que fuimos todos a cenar tuvimos un acalorado debate sobre la cantidad de calcio que el cuerpo humano realmente necesita. A ella simplemente le gusta enfadarte porque sabe que eres tan inteligente como ella. No me dejaba comer más queso, Mon. Invita a alguien más. Alguien que no bloquee mi consumo de queso. Bien, está bien, lo haré.
Ok, entonces hablamos más tarde. La noche de premiación de Yuki me obligó a sentarme en mi escritorio antes de lo que deseaba y revisar mi agenda repleta. Me quedé mirando cita tras cita, reorganizando planes y cancelando reuniones que no consideraba necesarias en este momento, y me di cuenta de lo mucho que me parezco a mi padre. Me siento aún más pesada que antes. El estrés me está pasando factura. Entré en este trabajo queriendo tomar parte de la carga de trabajo interminable de mi padre, y en cambio, ambos estamos enterrados debajo de tanto trabajo. Pero eso no es lo que me estresa, no ahora mismo. Escucho mi teléfono vibrar en mi bolsillo y sinceramente había olvidado que estaba allí. Sam, 11:39. Entonces, almuerzo, ¿verdad? Mi corazón se aprieta y no entiendo cómo puede doler y palpitar todo a la vez. Mon, 11:40 am. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? En realidad puede ser en algún lugar cerca de mi trabajo. Solo tengo como 1 hora de descanso, así que... Sam, 11:41. Ah, sí, por supuesto que sí. ¿Algún lugar que recomiendes? Mon, 11:42. Bueno, ¿de qué humor estás? ¿Buena comida exótica, digamos restaurante real, o comida rápida y descuidada? Sam, 11:42. Entonces, ¿apasionada y ardiente o rapidita? Eso no es lo que... ¿por qué me molesto? ¿Comida rápida entonces? Sam, 11:43. Cualquiera de las dos es bueno si es contigo. Tú eliges. Mi corazón late de nuevo. Algo que nunca entenderé cómo se las arregla para hacer por mensaje de texto Sam. Mon, 11:44. Tienda de sándwich. Te enviaré un pin. ¿Nos vemos allí en 20? Sam, 11:45. Ya saliendo. Dejo mi teléfono y me dejo caer más profundamente en mi asiento. Lo último que quiero hacer es salir con la cansada que me siento hoy, pero se lo prometí. Después de cómo la vi anoche, no puedo simplemente cancelarla. Ya no seré una mala amiga. Suspiro y me inclino sobre mi escritorio, apoyando mi rostro en mis manos. ¿Cuál es el punto de seguir engañándome a mí misma? La he estado evitando tanto como he evitado sentir lo que sea que estoy sintiendo. ¿Y todo para qué? De todos modos, esto está arruinando las cosas entre las dos. Sam parece diferente y fuera de lugar. Todo se debe a aquel lavado. Evitarla no nos ha hecho ningún bien a ninguna de las dos. Solo no dejaré que mi cabeza tenga una idea equivocada. Eso es todo. Puedo hacerlo, ¿verdad? Pasan momentos mientras pienso en el último. Nada me saca de mis pensamientos excepto ya entrando en mi pequeña oficina. Oye, te unirás para almorzar, ¿verdad? Ya se queda allí sosteniendo la puerta en caso de que decida levantarme e ir, y realmente me levanto. Yo me lamo los labios mientras reflexiono. No puedo, lo siento. Estoy... ya hice planes con alguien, así que... ¿con quién? Trago saliva y no sé clasificar más a Sam. Como una amiga, como una conocida. La forma en que mi corazón se acelera al admitir que ahora es más que una extraña, me emociona. Ok, diviértete, me dice ya mientras se va y yo agarro mis cosas para hacer lo mismo. Puedo hacerlo. Es solo un almuerzo. Cuando llego, Sam ya estaba esperándome adentro.
Se da cuenta de que entro y la forma en que se forma una pequeña sonrisa en su rostro al verme me pone un poco nerviosa. Lo siento, llego tarde. Me retrasé en el trabajo. Miento. No puedo simplemente decirle que estaba perdida pensando en las dos. Está bien. Me dio algo de tiempo para mirar el menú. Ella mira hacia arriba y frunce el ceño. Realmente no sé qué comprar. Entro a su lado y sigo su vista. Creo que te gustaría. Señalo un lugar en el menú. Ella me da una mirada curiosa. ¿Qué? Es sangriento y jugoso. Así es como te gusta, ¿verdad? Ella sonríe y vuelve a mirar el menú. Bueno, confío en tu juicio. Su nariz se arruga. Cuando me río de ella, ella me mira juguetonamente. Con lo poco cocidas que te gustan las cosas, me sorprende que sigas de pie. Cada uno tiene sus preferencias, al igual que prefiero que pagues este. Ella sonríe. ¿Qué? Tú eres la que quería almorzar. Tú eres la que siempre me debe. Hago un mohín y entrecierro los ojos hacia ella, pero su sonrisa solo se convierte en una amplia sonrisa torcida. No hay manera de que pueda decirle que no. Bien, la próxima vez tú pagas. Será un placer, ella dice en broma. Golpeo mi codo contra su brazo y ella me lo devuelve con una risa adorable que me deja aturdida. Siguiente, escucho por el registro y vuelvo al presente. Oh, tomaré el habitual, por favor. Y el sangriento. 10,35. Pago y me hago a un lado sintiendo los ojos de Sam sobre mí. ¿Lo normal? Me encojo de hombros. Mi papá y yo venimos aquí la mayoría de los días de la semana para almorzar. ¿O él ya almorzó? Siento algo de ese peso de antes en el estómago y sacudo la cabeza. No sé. Vine aquí por ti de todos modos. Así que lo que sea. ¿Verdad? Supongo. Realmente no tengo ganas de ver a mi padre en este momento. Solo me recordaría mi conversación de esta mañana. Sam rompe el silencio mayormente cómoda entre las dos, mientras esperamos nuestras órdenes. Entonces, miro en su dirección mientras ella parece ordenar sus palabras. ¿Cuál es tu habitual? Tuerzo los labios tratando de no sonreír. Me vas a juzgar. ¿Yo? Oh, por favor, nunca haría tal cosa. Ella dice en broma. Aparto la mirada mientras pongo los ojos en blanco. Es un sándwich de ensalada de pollo con mayonesa extra y sin queso. ¿Sándwich de ensalada de pollo? La miro y cruzo los brazos sobre el pecho. Dijiste que no juzgarías. No lo estoy. Es solo que estoy confundida. ¿Es una ensalada o un sándwich? ¿Por qué hacerlo tan complicado? No sé, tal vez tenga lechuga extra. Ella resopla ante eso con una sonrisa llena de dientes. Cállate la boca. Choco con ella y deja escapar una pequeña risa que hace que me una a ella. Vuelve a quedar en silencio después de que me recuesto contra la barandilla y puedo sentir que todavía me mira. Tengo demasiado miedo de mirar su espalda y preguntar por qué, pero finalmente refleja mi posición deslizándose más cerca de mí. Puedo sentir su costado presionado contra el mío y mis mejillas comienzan a sentirse más y más cálidas. Mi pedido finalmente llega. Sam y yo tomamos uno de los pequeños puestos junto a la puerta. Ella comienza a desenvolver su sándwich y yo salto. Oye, si te enfermas, por favor, perdóname. Tú lo recomendaste. ¿A dónde se fue toda esa confianza? Si Jean, tu mejor amiga desde hace mucho más tiempo, logró enfermarte, ¿quién dice que yo no lo haré? Jean es una irresponsable. Tú eres una mujer trabajadora adulta. Creo que tienes mejores probabilidades, dice sosteniendo el sándwich cerca de su boca.
Es solo que siempre vamos a la cafetería o comemos comida para llevar o pizza. Quiero decir, ¿cómo se supone que debo? Pone los ojos en blanco y le da un mordisco. Observo en silencio cómo la mastica lentamente y lo traga, pero no dice nada. Bien. Ella entrecierra los ojos pero no responde. Sam, es bueno. ¿Bueno? ¿Eso es todo bueno? ¿Estás segura porque realmente no tienes que mentir para hacerme sentir mejor? Mon, está bien. Lo digo en serio. Un poco por la borda con la salsa, pero... Se encoge de hombros y golpea el sándwich contra el otro envoltorio. Parte de la salsa se escurre y le da otro mordisco. Sacudo la cabeza y me doy cuenta de que me sonríe mientras mastica. Desenvuelvo mi propio sándwich y empiezo a comer cuando noto que alguien de la oficina está haciendo fila. Reconozco al tipo como Eli, que a veces recibe el almuerzo de mi padre y mi estado de ánimo vuelve a decaer. Intento no mirar a Sam durante el resto de la comida. Dios, no puedo estirar las piernas en esta cabina. La escucho decir, pero estoy concentrada en masticar. Eso es hasta que siento que apoya su pierna sobre mi rodilla, haciéndome finalmente mirar hacia arriba. Ah, mucho mejor. Tus botas están sucias. No te están tocando. Apestan, bromeo. Tanto como tu sándwich de ensalada de pollo. Ella se burla y golpeo juguetonamente su pierna que descansa sobre la mía. Y no juzgas, ¿eh? Digo y ella se ríe. ¿De verdad te molesta? Dice con una mirada más amable en su rostro que me pilla desprevenida. No. Ella me da una sonrisa tímida y vuelve a su comida. Ahora que la miro, parece que no puedo apartar la mirada, enfocándome en el cabello suelto de su flequillo y la forma en que roza ligeramente contra el bulto en su nariz. Cuanto más maquillaje combinado tiene hoy, como sus largas pestañas apuntando hacia abajo, la forma en que todo parece tan normal entre las dos mientras disfruta de otro bocado de su comida. Hola, Sam. Sus ojos al instante me miran y su masticación se ralentiza con su zumbido inquisitivo. ¿Quieres ir conmigo a una premiación? ¿Premiación? Yuki recibirá un premio y me dijo que podía traer a 2 personas. ¿Pueden ser tú y Jim? ¿Cuándo es? En 3 semanas. Sam parece estar dándole vueltas y pienso que tal vez no debería haberlo mencionado tan pronto. No tienes que ir si no quieres. Puedo llevar a Yaya y a mi papá o algo así. No. Sí, iré. Ella interviene. ¿En verdad? Pregunto con esperanza. Tendrás que vestirte elegante y todo eso. Sí, iré. Empiezo a sonreír, pero trato de mantener la calma. Si es contigo, iré. Mi sonrisa se ensancha rápidamente. Bueno, digo tratando de contener mi emoción. Le diré a Jim. Dudo que tenga mejores planes. Está bien, sí. Asiento y sigo sonriendo. Gracias. Creo ver a Sam sonrojarse antes de que vuelva a mirar lo que queda de su comida. Sí. El almuerzo con Sam no se pareció nada a lo que esperé. Claro, cerca del final tuve que apresurarme, ya que solo tenía 1 hora de descanso. Pero esos pocos minutos con ella lograron cambiar mi estado de ánimo enormemente. Sea lo que sea Sam para mí, también es una amiga. Una muy buena amiga. Los siguientes días no nos vemos mucho, pero nos llamamos casi todas las noches. A veces me envía fotos de ella enojada en el trabajo lidiando con los errores de Bob, y pienso que tal vez ella y yo no necesitamos actuar de cierta manera para ser cercanas. Nos conocemos desde hace meses, en más de un sentido. Así que no la estoy evitando, realmente no lo estoy, pero tampoco la estoy persiguiendo exactamente. He estado ocupada, ella lo sabe.
Sam, 11:41 am. ¿Ya comiste? Mon. Olvidé que existía el tiempo con esta reunión. Nunca termina. Sam. Lo tomaré como un no entonces. Mon. Sí, creo que me quedaré atrapada aquí para siempre. Sam. Llámame en cuanto termines. Es importante. Mon. ¿Qué es? ¿Quieres que me escape ahora? Sam. Solo llámame cuando termines, ¿ok? La reunión dura casi una hora más y ni siquiera estoy pensando en mi descanso para almorzar perdido, sino que mis pies están dando golpecitos constantemente mientras me preocupo por los mensajes de texto de Sam. ¿Pasa algo? ¿Se encuentra ya bien? Tan pronto como termina la reunión, salgo corriendo de allí y la llamo. Sam, ¿ya acabó? Sí, lo siento, acabo de salir. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en el vestíbulo. Tu amiga dijo que podía esperar aquí. ¿Qué? Estoy más confundida que antes. Estoy bajando. Tomo el ascensor y me muerdo el labio sin saber qué está pasando. Así que cuando la veo sentada en el pequeño sofá junto al vestíbulo, me relajo visiblemente. ¡Sam! Ella me ve y se levanta dirigiéndose a mí. ¡Hey! Ella me mira con curiosidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué? No sé. Pensé que me lo ibas a decir. ¿Qué? Dijiste que era algo importante. Entré en pánico. ¿Estás bien? Ella se ríe y me muestra la bolsa de papel que tenía detrás de la espalda. Estaba recogiendo algunas cosas. Quería ver si estabas ocupada. Ella me ofrece la bolsa. Dijiste que podría ser una hora más, así que pensé que podría conseguirte algo de comer. Mis mejillas se sienten como si no pudieran subir más con lo grande que empiezo a sonreír. Sam. Empiezo a mirar dentro de la bolsa. ¿Qué me trajiste? Sándwich de ensalada de pollo. Ella dice y rápidamente miro hacia ella sorprendida. No respondo, así que ella sigue adelante. Sin queso, ¿verdad? ¿Mayonesa extra? Digo y ella pone los ojos en blanco. Mayonesa extra. Ella sonríe y siento que mi pecho está lo suficientemente lleno como para levantarme y volar. Estoy a punto de agradecerle cuando ya nos interrumpe mirándonos la una a la otra. Mon, la señora Michael debería estar esperándote en tu oficina para esa sesión informativa. Aparto la mirada y miro allá. Correcto. Gracias ya. Ella asiente y vuelve a sus archivos. Miro hacia atrás a Sam y ella ya se está alejando. Bueno, es divertido estar sentada aquí sin hacer nada, pero en realidad tengo trabajo al que volver. ¿Cómo llegaste aquí? Conseguí una camioneta de la compañía del concierto de Kirk. ¿Recuerdas? Encontré un buen estacionamiento y todo. Ella sigue retrocediendo y no estamos siquiera tratando de ocultar las sonrisas en nuestros rostros. Nadie encuentra aparcamiento en esta zona, me burlo. Tú me subestimas. Mueve las llaves de su auto frente a mí con una sonrisa. No te esfuerces demasiado, cariño. Cuando se gira para salir del vestíbulo, actúo por instinto. ¡Espera! Sam se vuelve un poco, esperando que le diga algo. Pero en cambio, simplemente la miro tratando de ocultar mi sonrisa. Me acerco a ella mientras me mira desconcertada. Miro allá y veo que no nos está prestando atención a ninguna de las dos. ¿Por qué no? Agarro un puñado de la camisa de Sam y la beso rápidamente. Ninguna se aleja una vez que nuestros labios ya no se tocan. Los ojos de Sam observan mis labios mientras una sonrisa crece en ellos. Cuando finalmente me mira a los ojos, se forma su sonrisa familiar. La forma que levanta las cejas como si me estuviera preguntando me hace sonreír un poco tímidamente. Gracias. Finalmente digo. Ninguna se está alejando todavía. Ella se ríe y niega un poco con la cabeza. Agradéceme después.
Rápidamente me da un beso en los labios y me empuja suavemente mientras comienza a alejarse. Y mientras la veo atravesar las puertas de vidrio, pienso que tal vez, solo tal vez, ya no estoy tan ocupada para estar con ella.